tenemos el privilegio de una vez más estar por acá, aprovechar esta plataforma e incluso hay varios hermanos allá en Venezuela que están quebrantados de salud, pero que no dejaron de asistir al culto hoy. Están acompañándonos, están conectados individual. Dios les bendiga, les fortalezca, les ayude a recuperarse rápidamente. Y ese es el beneficio, la ventaja de este tipo de plataforma que nos permite congregarnos, reunirnos de forma virtual, pero siempre buscando el rostro del Señor, la presencia de Dios para nuestras vidas. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a estudiar la palabra de Dios a partir de estos 5 versículos. Vamos a ir versículo por versículo, viendo qué tiene la palabra de Dios allí para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria a Dios. Vamos a estar conversando bajo el título ¿Qué hacer cuando nos ultrajan? ¿Qué hacer cuando nos ultrajan? Y con el título ya usted puede ver que hay algo que como verdaderos hijos de Dios vamos a tener que experimentar. Vamos a tener que pasar por un episodio, unas cosas en nuestras vidas que quizás no sean muy agradables. No es una opción, sino que es algo para lo cual usted debe estar preparado y saber cómo debe comportarse. Debe saber qué va a hacer. ¿Cuál va a ser su respuesta ante el ultraje? Y veamos pues estos 5 versículos y qué nos muestra allí la palabra de Dios. En el primer versículo, 1 Pedro 4:1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, empieza diciendo que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento con el cual se armó el Señor Jesús, el Cristo. Note usted que allí no dice que ya Cristo padeció en la carne, por lo tanto nosotros ya no tenemos que padecer en la carne. Entonces, no se deje engañar por los que quieren venderle humo, por los que le dicen que ya Cristo hizo todo y usted no le toca hacer nada. Ciertamente Cristo es el único cordero que fue inmolado por el pecado de todos nosotros, que nosotros no tenemos que crucificarnos aparte de Cristo para alcanzar la salvación. Sin embargo, eso no significa que usted y yo eh, vamos a vivir de cualquier manera y que no vamos a enfrentar situaciones difíciles por causa del Evangelio, donde vamos a ser probados. Así como se prueba el oro con el fuego, así nosotros vamos a ser probados a ver qué hay dentro de nosotros, qué hay en nuestro corazón. El éxito que tuvo el Señor Jesús en su lucha contra el pecado fue por su determinación de acabar con el pecado. Y dice la Biblia que el Señor Jesús fue enviado para
hacer una obra, deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto debemos entenderlo, porque hay quienes pretenden que ya el pecado desapareció. Nada de lo que usted haga puede ser considerado pecado porque ya Cristo terminó con el pecado. Eso es un pote de humo, eso es mentira. ¿Ok? Tampoco podemos pensar que es imposible dejar de pecar, que no se puede dejar de pecar, que nada que nosotros hagamos nos va a ayudar a no pecar. Eso también es mentira. Entonces, los dos extremos, tenga cuidado. El que dice que ya nada es pecado, que usted puede hacer cualquier cosa y eso no es pecado, o el que dice que no importa lo que usted haga, pues es imposible que usted deje de pecar. Ambos puntos son mentira. El apóstol Pablo nos está diciendo que debemos nosotros, usted y yo, debemos armarnos del mismo pensamiento del que se armó el Señor Jesús, el Cristo, para que nosotros tengamos el mismo resultado que tuvo Cristo. ¿Cuál fue el resultado que tuvo Cristo? La Biblia dice que acabó con el pecado. ¿Ok? Armarnos del mismo pensamiento con el que se armó Cristo para tener el mismo resultado que tuvo Cristo y es acabar con el pecado. Si usted cree que no se puede dejar de pecar, por supuesto, nunca dejará de pecar. No habrá nada que usted pueda hacer para dejar de pecar porque igual usted no cree que se pueda dejar de pecar. Pero permítame decirle, si enfrentamos el pecado, si combatimos contra el pecado, y como dice la Escritura, hasta la sangre, saldremos victoriosos de la misma forma que el Señor Jesús salió victorioso. Reiteradas veces, nuestro Señor Jesús es puesto como ejemplo para nuestras vidas, para que nosotros sigamos sus pisadas, hagamos lo que Él hizo, es el modelo a seguir. Y si usted va al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 3, voy a leer hasta el versículo 17. Yo sé que es bastante largo, pero preste atención al consejo que está acá. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y si usted estudia la vida del Señor Jesús y todas las cosas que le tocó padecer, cómo tenía enemigos de a gratis porque él no les hizo nada y él tuvo bastantes enemigos, las cosas que tuvo que padecer y vivir, entonces usted debe tomar eso como ejemplo para no desanimarse. Si usted está padeciendo, sufriendo alguna dificultad, pues entonces no se vaya a desanimar porque tenemos como ejemplo al Señor Jesús, que Él salió victorioso. Dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días,
nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Así que, mis hermanos, si hay algo en lo que debemos poner diligencia es en vencer el pecado. Por favor, por favor, no se descuide, haga el esfuerzo, no se canse nunca hasta desmayar y siempre confiando que tendrá la victoria sobre el pecado, porque Cristo venció al pecado. Si Cristo pudo, nosotros también podremos. Por lo tanto, debemos saber que nosotros no debemos vivir como viven aquellos que no conocen a Dios. La Biblia llama a los gentiles, refiriéndose a nosotros, los que no éramos israelitas, los que no somos, perdón, los que no somos israelitas, sino los gentiles, los que no conocían, no conocíamos a Dios. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, para no vivir el resto del tiempo que nos resta, no vivirlo en la carne, haciendo las concupiscencias de los hombres, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Repetidas veces nosotros debemos estar comprobando cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y nosotros hacer la voluntad de Dios y no vivir conforme a la carne. Como dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el momento en que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y aprendemos a vivir por el Espíritu de Dios, entonces desecharemos las obras de la carne y haremos la voluntad de Dios. Tenga siempre presente que daremos cuenta por cada una de las cosas que hacemos, por cada una de las cosas que decimos, daremos cuenta por cada una de esas cosas. No piense, ni se le ocurra que viviendo conforme a la carne, igualmente usted está agradando a Dios. Fíjese que dice que esos gentiles que viven conforme a la concupiscencia de su carne, dice, darán cuenta a Dios. Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios, y dije, darán cuenta a Dios porque Dios ha preparado el momento donde todos los seres humanos van a presentarse delante de ese varón que Dios ha preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cada cual
va a recibir el pago por lo que ha hecho. El que vivió conforme a la carne, ¿qué cree? Recibirá el pago conforme a sus obras de la carne. Y el que vivió haciendo la voluntad de Dios, recibirá la recompensa por vivir conforme al Espíritu de Dios. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis. Y este es un versículo que deberíamos enmarcarlo, deberíamos tenerlo bien presente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y escríbalo, dirían por allí, ¿no? Escríbalo. Eso es así y así se va a cumplir. Allí no va a haber de que, ay, que me cae bien, de que ay, fue muy buena gente. No, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Y por qué dice Dios no puede ser burlado? Porque nosotros los seres humanos podemos y estamos expuestos a ser burlados, a ser engañados, ¿no? Personas que se aparentan ser siervos de Dios, pero cuando menos percata uno, ellos sacan el tigre que llevan dentro, ¿no? Sacan el diablo que llevan dentro, mejor, no el tigre, sino el diablo. Están allí camuflados dentro de la iglesia. Han sembrado para la carne y de la carne, téngalo por seguro que van a cegar corrupción. Así que, por favor, no se deje engañar. Es sencillo. Tercera de Juan 1:11 dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Mire, sencillito. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, como siervo de Dios, usted y yo tenemos un desafío. Los que viven en la concupiscencia de la carne, lejos de la voluntad de Dios, ellos esperan que usted y yo, que por nosotros murió Cristo y crucificó al pecado, ellos esperan que usted y yo seamos como ellos, que sigamos viviendo en la concupiscencia de la carne. Y ellos se extrañan de que usted y yo no andemos con ellos en su mismo desenfreno. Y acá quiero que escuche muy bien, porque ellos esperando que aun cuando usted esté en los caminos de Dios, ellos están esperando que usted mantenga el mismo comportamiento desenfrenado que ellos tienen. Primera de Pedro 4:4 dice, a estos les parece cosa extraña. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, perdón, en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Como ellos andan mintiendo, entonces ellos pretenden que usted sea un mentiroso como ellos son mentirosos. Como ellos andan engañando, entonces ellos pretenden que usted ande engañando como ellos andan engañando. Cuando ve que usted no se comporta como ellos, entonces eso les incomoda, les molesta, les llena de ira y van a ir en contra de usted y le van a ultrajar. Cuando usted se niega a comportarse igual que ellos, eso traerá como consecuencia, repito, que le van a ultrajar. Primera de Pedro 4:4, ¿dónde estamos? A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución
Y dice, y os ultrajan. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ultrajar? Esto es lo que dice uno de los diccionarios seculares, en este caso el diccionario de la lengua del español de México. Dice ultrajar es maltratar algo o a alguien gravemente, de palabra u obra, en especial humillar o mancillar a alguien en su honra o en su intimidad. Y bueno, esto es lo que es ultrajar, maltratar algo o a alguien gravemente. Y ese maltrato puede ser de palabra o puede ser de obras. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de esto en la Biblia para que nos quede aún más claro? El ejemplo más claro que podemos ver en la Biblia lo encontramos en el Señor Jesús. Al Señor Jesús lo ultrajaron. El padecimiento del Señor Jesús no fue solamente la muerte en la cruz. Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34, mire lo que dice allí. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y mire lo que va a pasar. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mire, lo que en realidad querían era matarle, pero el enemigo no se puede quedar tranquilo con matar a una persona. Él tiene que escarnecerle, azotarle, escupirle, vejarlo, ultrajarle. Mire, el enemigo quiere humillar a la persona, humillarle, ¿ve? Y si de pronto hubiese alguien que aún no sabe lo que es escarnecer, que aparece en ese versículo, bueno, Mateo 15, 16 al 20 nos ayuda a entender lo que es escarnecer. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, ya cumpliendo la profecía. Los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, pretorio, no petróleo, sino pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puesto de rodilla le hacían reverencia. Y mire, entonces dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. De manera que todas estas vejaciones, toda esta conducta hiriente, humillante en contra de la persona, tiene que ver con escarnecer y tiene que ver con eh, con vejar a la persona. Sí, disculpe, allí se me fue la expresión. Marcos capítulo 15, versículo 29 al 31 dice, y los que pasaban le injuriaban. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Entonces, con estos ejemplos, quizás nos ayude a entender qué es lo que hacen las personas cuando se mofan de alguien, cuando se burlan de alguien, cuando tratan con menosprecio a alguien. Entonces vemos cómo le están escarneciendo, cómo están injuriando a las personas con palabra y con hecho. Y no cabe duda de que todas esas cosas que le hicieron al Señor Jesús fue porque le aborrecían.
el origen de esta conducta es que aborrecían al Señor Jesús. ¿Por qué lo aborrecían? Porque el Señor Jesús no corría con ellos en sus disoluciones. Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. La razón por la que llegaron a aborrecer al Señor Jesús, dijo el mismo Señor Jesús, dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mostrar, si usted hace lo mismo, mostrar, señalar las malas obras hoy en día, usted va a tener el mismo efecto que cuando el Señor Jesús le mostró las malas obras que las personas de su tiempo estaban haciendo. Va a obtener el mismo resultado, porque el ser humano no le gusta que le muestren que está haciendo algo malo. No les gusta. Entonces, cuando usted a alguien le muestra que está haciendo algo malo, esa persona le va a aborrecer a usted. Juan 15:20 al 21 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y quiero aprovechar el texto para mostrarle que estas personas que le van a ultrajar, porque usted les muestre sus malas obras, esas personas lo hacen porque no conocen al Padre ni conocen al Hijo de Dios. Como lo repite el mismo Señor Jesús en Juan 16:3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen al Padre ni a mí. Entonces usted va a escuchar a personas decir, se cree más santo que los demás. Y ya usted de una vez prenda el bombillo y sepa delante de quién está. ¿Quién es esa persona? Se cree más santo que los demás. Él se cree que no tiene pecado. Está lleno de pecados ocultos. O le dicen a las hermanas, se viste como una vieja. Sepa, prenda las alarmas. Allí está presente de una persona que le aborrece. Y esa persona va a buscar injuriarle, esa persona va a buscar ultrajarle, buscar la manera de humillarle porque le desprecia. Y frases similares a esta que no hacen más que mostrar eso, mostrar el desprecio que sienten por usted porque usted no anda en el mismo desenfreno que ellos llevan, porque usted no va con ellos en el engaño que ellos viven. Entienda que detrás de esto lo que hay es menosprecio hacia usted, porque no conocen a Dios como tampoco conocen a nuestro Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer con estas personas que nos ultrajan? Viene la parte interesante acá. ¿Usted qué va a hacer con esa persona? Alguien pudiera decir, bueno, hermano, defendámonos. Si nos dice una, respondámosle dos. Y si nos dice dos, pues entonces digámosle cuatro. O como estamos en la era tecnológica, si nos sentimos ofendidos, entonces empezamos a colocar memes o sátiras en las redes sociales porque no nos vamos a quedar callados. Yo le pregunto, ¿será que eso es lo que dice la Biblia? ¿Que ese es el comportamiento que debemos tener? Bueno, qué bueno que la Biblia nos tiene la respuesta una vez más a lo que nosotros debemos hacer. Vaya a Isaías capítulo 51, versículos 7 al 8. Isaías 51, 7 al 8. Oídme
los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. ¿Sí quedó claro? No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por ultraje. Cuando ellos le señalen, cuando ellos le critiquen, cuando ellos le ultrajen, ellos están mostrando es la miseria que hay en ellos, la falta de conocimiento que hay en ellos, porque no han conocido a Dios ni a su Hijo Jesucristo. Ellos andan todavía en tiniebla, por lo tanto, usted no les tema, por lo cuanto usted no desmaye a causa de los ultrajes que ellos están haciendo. Si no le quedó claro, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y yo estoy seguro que no es la respuesta que esperaba más de uno. Yo estoy seguro que no esperaba usted esta respuesta. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero eso es lo que está establecido que debemos hacer. Vuelvo y le pongo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, y dice, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, él respondía con dos maldiciones. Así dice su Biblia. Dice, no respondía con maldición. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, si el Señor Jesús nos está dando este ejemplo de qué es lo que debemos hacer, esa es la conducta que debemos adoptar nosotros. No pierda el tiempo fajándose a discutir con esas personas, a entrar en pleito con esas personas. Póngalo en la presencia de Dios. A veces hay personas que pretenden que nosotros respondamos a los insultos que nos hacen, incluso llegan a pensar que porque guardamos silencio es que estamos asintiendo, diciendo que es verdad aquello por los cuales nos están señalando, y la realidad es otra. Por supuesto que no nos quedamos callados. ¿Qué hacemos? Bueno, lo mismo que hizo el Señor Jesús. Eso hacemos. Encomendamos la causa al que juzga justamente. Encomendamos la causa al que juzga justamente. ¿Será que usted puede repetirlo conmigo? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso tenemos que introyectarlo, tenemos que apropiarnos de esto, saber de que cuando somos ultrajados por causa del evangelio, nosotros debemos encomendar la causa al que juzga justamente. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, aquí debo hacer una observación. Permítame. Hay una serie de problemas que se presentan en algunas confesiones religiosas o denominaciones
como lo es el abuso de menores. El abuso de menores. No uso la expresión completa para que no nos bajen de la plataforma la predicación y otros puedan escuchar. Pero el abuso de menores, incluso el abuso de adultos por personas que están dentro de la iglesia. Entonces, hago un llamado a todos los padres, a todas las madres, a que mantengan vigilancia de sus hijos dentro y fuera de la iglesia. Porque estos problemas, con el paso del tiempo, se han ido haciendo más frecuentes en diferentes ambientes, incluyendo el ambiente cristiano. Estos son problemas que atacan a cualquier comunidad. Estas conductas son delitos y deben ser denunciados ante las autoridades competentes como delitos que son. Nuestra iglesia debe portarse correctamente. Ninguna iglesia debe hacerse aguantadora de delincuentes que se ocultan detrás de una máscara de que son supuestamente cristianos y son unos delincuentes. Y al delincuente hay que denunciarlo. Al delincuente hay que denunciarlo. Vaya ante las autoridades civiles y ponga la denuncia, y esa es lo correcto, porque esa vejación no es por causa del evangelio, sino que hay un pervertido haciendo daño dentro de la iglesia. Entonces, no confundamos las cosas. No confunda lo que es delito con el ultraje por causa de que usted es siervo de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo. No es lo mismo que un pervertido esté acosando a los niños y a las mujeres dentro de la iglesia para ultrajarlo, que alguien que por querer vivir en santidad, entonces lo estén señalando y burlándose de él, porque esa persona quiere obedecer a Dios, porque esa persona quiere vivir para Dios, y entonces lo van a señalar, lo van a ultrajar, lo van a vejar, porque esa persona quiere combatir el pecado y lo van a señalar como malo. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El llamado que tenemos es a hacer lo que es correcto, a hacer lo que es justo, a hacer lo que es bueno delante de Dios. Mire lo que dice la escritura en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué sucede si cae sal en una herida? ¿Alguna vez usted ha tenido una herida y le ha caído sal? ¿Qué sucede? Entonces, piense, ¿qué sucede si a un pecador se le hace un llamado al arrepentimiento de sus pecados? Por supuesto, le va a arder la herida. Le va a arder la herida, porque la sal de la tierra le está llamando a que se arrepienta de sus pecados. Y mire lo que dice allí: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada. Bueno, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que el enemigo ha procurado que la iglesia deje de ser sal. Ha estado diluyéndola para que la iglesia deje de ser sal, para que ya no sirvan para nada. Que se conviertan las iglesias en simples lugares de entretenimiento donde pasar un buen rato, allí estar con las amistades, estar con la familia y nada más.
No quieren ser incomodados, que no se les hable en contra del pecado. Quieren que se les diga que son campeones. No quieren incomodar a nadie. Mientras la Biblia dice bien claro que hemos sido llamados a vencer al mundo y a vencer al maligno. Hemos sido llamados a vencer al mundo y a vencer al maligno. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y mire, y ellos le han vencido. Vuelvo y repito, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces hay una recompensa, no importa si te ultrajan por vivir para Dios, por andar en santidad, por ser luz del mundo, por ser sal de la tierra, no importa si te ultrajan, hay una recompensa y esa recompensa es para los que vencen. Para los que vencen, dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice, al que venciere, a nadie más, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dijo el Señor Jesús, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que vence al mundo, de la misma forma como el Señor Jesús venció al mundo, entonces va a recibir la recompensa. Se sentará con el Señor Jesús en su trono, así como el Señor Jesús venció y se sentó en el trono de su Padre. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, así como el Señor Jesús venció al mundo, se espera de nosotros que nosotros venzamos al mundo. Así como el Señor Jesús venció al enemigo, nosotros estamos llamados a vencer también, a salir victoriosos, a no dejarnos diluir, a no dejarnos quitar el sabor. No podemos convertirnos en amigos del mundo, sino que debemos combatir al mundo. Las cosas del mundo hay que combatirlas. El que se hace amigo del mundo, ¿qué sucede? El que se hace amigo del mundo, ¿qué sucede? Bueno, si no lo he leído, vaya a Santiago capítulo 4, versículo 4, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. De manera que nosotros no debemos amar el mundo, antes debemos reprender las obras del mundo. Así dice Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, sabiendo que por esto, cuando usted haga esto, pues vamos a ser menospreciados, vamos a ser ultrajados, vamos a ser perseguidos. Bueno, le comento que si usted es de esas personas que quieren tener 1 millón de amigos, usted va a tener que darse una probadita, ¿no? Mire a ver, mire a ver a qué sabe, ¿no? Va a tener que darse una probadita. Porque lo más seguro que usted no está haciendo sal del mundo. Lo más seguro que a usted le está faltando sabor. Usted no está salando al mundo. No está impactando al mundo. Y si la sal no sala,
no sirve para nada. Hagamos la voluntad de Dios sabiendo que habrá más de uno que se va a incomodar con nosotros porque estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Van a procurar ultrajarnos, van a intentar hacer que nos vean como los malos, que el que hace el bien lo van a mostrar como si está haciendo mal, mientras que ellos que están haciendo el mal se van a mostrar como los buenos. Tenga mucho cuidado. Nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios y que Dios nos ayude a permanecer firmes, fieles a su palabra y a hacer su voluntad. Vamos a orar dándole gracias a Dios en esta mañana por su palabra y que nos ayude a ponerla por obra. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, del cielo y de la tierra. Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, porque nos anima a seguir adelante. Nos muestra, Señor, el camino que debemos